¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre dentro de una mujer cuando ya no luchas por su atención? No cuando te vas con rabia, no cuando haces un berrinche emocional, sino cuando desapareces desde la calma, cuando te vuelves inaccesible, sin decir una palabra. Eso no es indiferencia, eso es poder. Quédate hasta el final de este video, porque no solo descubrirás cómo reacciona ella cuando dejas de buscarla, vas a entender algo mucho más grande. El impacto emocional que dejas cuando ya no estás disponible, ni física, ni emocionalmente. Porque este no es un guión de venganza, es una guía de despertar estoico. El día que un hombre deja de perseguir, deja de justificar, deja de dar más de lo que recibe, ese día nace otro hombre, uno que ya no depende, uno que ya no suplica, uno que no está dispuesto a seguir viviendo como si su energía fuera un recurso barato. Ella no lo dirá, no lo aceptará, pero lo siente, lo nota, lo presiente, porque cuando tú te retiraste, no fue tu ausencia lo que la desestabilizó. Fue el mensaje silencioso que vino con ella. Ya no necesito que me elijas para saber cuánto valgo. En este mundo de ruido, el verdadero atractivo no está en el hombre que insiste, sino en el que sabe cuándo dejar de hacerlo. Porque lo valioso no se suplica, lo valioso se cuida, lo valioso se respeta. Y cuando una mujer se da cuenta que tu atención ya no le pertenece, que tus mensajes ya no llegan, que tus palabras ya no buscan complacerla, ahí comienza una reacción que no puede controlar. El vacío que dejas se convierte en un espejo, uno que la obliga a ver todo lo que tú ya viste hace tiempo, que ella no supo cuidarte, que tú estuviste hasta que dejaste de estar. Hoy vas a entender por qué perder el interés no es debilidad, sino madurez, por qué alejarte sin drama es más poderoso que 1000 discursos, y por qué cuando tú priorizas tu paz sobre su validación, ella empieza a preguntarse si fue ella quien realmente perdió. Porque al final, no se trata de que te extrañe, se trata de que te recuerde distinto, inaccesible, inquebrantable, completo. Si estás listo para ese tipo de renacimiento, quédate conmigo. Lo que vas a escuchar hoy no es para hombres que quieren ser validados, es para hombres que están listos para dominarse. Y dominarse lo cambia todo. Si este mensaje ya empieza a resonar contigo, suscríbete para más contenido como este y ayúdame a hacer crecer esta comunidad de hombres conscientes. Dale like si alguna vez sentiste que diste demasiado sin recibir lo mismo. Y comenta abajo: soy estoico. Si ya entendiste que tu paz es tu verdadero poder. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El interés es poder. Y tú lo retiraste. Hay algo que ella no esperaba. Que te cansaras. Que dejaras de buscar. Que dejaras de insistir. Se acostumbró a que fueras tú quien cargara la conversación, quien salvara el silencio, quien arreglara los momentos fríos con ternura. Pensó que tu interés era inagotable, que siempre estarías ahí, aunque ella no estuviera presente del todo. Pero lo que nunca entendió es que el hombre que da sin medida también puede decidir parar. Y cuando para, no hay marcha atrás. Al principio, ni tú mismo lo notaste. No fue una decisión clara. No fue un «hoy dejo de buscarla». Fue algo más silencioso, más interno. Una desconexión emocional progresiva. Te diste cuenta de que estabas esperando demasiado de alguien que ofrecía poco. De que te tocaba dar el primer paso. Siempre. Que si tú no hablaban, no hablaban. Que si tú no proponías, no pasaba nada. Y empezaste a preguntarte, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué estoy persiguiendo a alguien que no se gira a verme? Ella lo sentía todo, aunque fingiera lo contrario. Porque cuando un hombre pierde el interés, algo cambia en su mirada. Ya no busca con desesperación. Ya no reacciona a cada gesto. Ya no intenta leer entre líneas. El silencio del hombre que se está desapegando no es un grito, es un vacío que pesa más que cualquier discusión. Y ese vacío, por fin, ella comenzó a sentirlo. No te alejaste por venganza. No lo hiciste para manipular. Lo hiciste porque entendiste algo que lo cambia todo. No puedes seguir entregando energía a quien no la sabe recibir. Porque cada vez que insistes donde no hay respuesta, te traicionas. Cada vez que justificas frialdades, te rebajas. Y un día, te cansas. No de amar, sino de ser el único que lo hace. Cuando pierdes el interés, recuperas claridad. Ves lo que antes no querías ver. Que tú merecías más. Más atención. Más reciprocidad. Más honestidad. No porque te creas superior, sino porque ya no estás dispuesto a aceptar menos de lo que también sabes dar. Ella no supo cuidar tu enfoque y tú decidiste redirigirlo, no hacia otra persona, hacia ti. Y en ese cambio comenzó tu verdadera transformación. El hombre que se desapega no se vuelve frío, se vuelve selectivo. Ya no invierte su tiempo a ciegas. Ya no ofrece su mundo a quien no lo valora. Ya no se esfuerza por mantener una conexión donde solo él está conectado. Y desde fuera puede parecer que ha dejado de sentir.
pero en realidad ha empezado a sentir por sí mismo. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad interior comienza en el momento en que dejas de permitir que otros controlen tus emociones. Eso es lo que hiciste. Dejaste de entregar tu tranquilidad a cambio de migajas de atención. Dejaste de vivir esperando que te eligieran. Comenzaste a elegirte. Ella lo nota tarde, porque mientras tú estabas presente, ella jugaba con tu certeza. Sabía que estabas, que siempre ibas a estar. Pero cuando un día no apareces, cuando no escribes, cuando tu voz ya no está, empieza a dudar, a sentir, a pensar, no porque te ame más de pronto, sino porque perdió el control. Y cuando una mujer pierde ese control, empieza a mirar diferente al hombre que antes ignoraba. Pero ya es tarde, porque tú ya no estás buscando que te valore. Ya no estás esperando su reacción. No necesitas su validación para confirmar tu decisión, porque tu decisión no es emocional, es racional, es estoica, es consciente. No te fuiste con rabia, te fuiste con paz. Eso es lo que más duele, que no hiciste un escándalo, no pediste explicaciones, no reclamaste, solo te retiraste. Y esa retirada fue tu forma más elegante de decir: ya no me interesa, ya no quiero insistir, ya no estoy dispuesto a seguir ofreciendo mi energía donde solo hay silencio. El interés es poder, porque cuando tú decides a dónde va tu atención, estás decidiendo quién tiene influencia sobre ti. Y ahora, esa atención vuelve a ti, a tu crecimiento, a tu disciplina, a tus objetivos, a tu paz. Y eso es algo que nadie puede quitarte. Capítulo 2. El vacío que ella no esperaba. Al principio no se da cuenta. Piensa que estás ocupado, que volverás como siempre, que tu silencio es temporal. Cree que es otro de esos momentos donde tú te distancias y luego regresas como si nada. Y es que así funcionó muchas veces. Tú eras el que siempre volvía, el que enviaba ese mensaje incómodo, el que rompía el hielo, el que rescataba la conversación. Pero esta vez no. Esta vez hay algo distinto. Tú no estás molesto, no estás esperando una señal. Simplemente dejaste de intentar. Y ese vacío es diferente. Ella se da cuenta lentamente. No es el tipo de ausencia que se siente como castigo. Es más sutil, más inquietante. Porque no hay drama, no hay reclamo, no hubo pelea. Solo un cambio de energía. Algo que estaba y dejó de estar. Algo que se apagó sin ruido. Y en el fondo lo siente. Siente que esta vez no estás jugando. Que ya no estás intentando provocar una reacción. Que no estás esperando que te busque. Esta vez, ya no la estás buscando tú. Ese vacío crece. No de forma inmediata, sino progresiva. Días después empieza a preguntarse por qué no le hablaste. Luego se pregunta si fuiste tú quien cambió. Y finalmente se pregunta si ella hizo algo que no notó. Pero no te pregunta nada. Se guarda las dudas. No por orgullo, sino porque no sabe cómo iniciar esa conversación. Porque sabe que si te pregunta confirmas lo que ya intuye, que ya no estás ahí. Y no estás. No emocionalmente. No en intención. Porque algo dentro de ti se cerró. No fue por despecho. No fue por manipulación. Fue por claridad. Porque empezaste a verte con otros ojos. Empezaste a notar el desgaste. El esfuerzo constante. La atención que dabas sin recibir. Las veces que insististe. Las veces que perdonaste cosas que no se corrigieron. Y decidiste parar. Sin aviso. Sin reclamo. Sin necesidad de que ella lo entienda. Porque por primera vez ya no hacías las cosas por ella. Las hacías por ti. Ese vacío que ahora siente no es el típico vacío de un hombre que se aleja por capricho. Es más fuerte. Es más difícil de manejar. Porque tú no te alejaste para que te siguiera. Te alejaste para no seguirte perdiendo. Y ella no sabe cómo llenar ese tipo de ausencia. Porque ese silencio no es ruido. Es decisión. Es paz. Y la paz duele cuando estás acostumbrada al caos. El estoicismo te enseñó algo fundamental. Que tu poder está en tu capacidad de responder. No de reaccionar. Y tú dejaste de reaccionar. Dejaste de correr detrás. Dejaste de esperar. Y eso fue lo que cambió todo. Ya no estás disponible. Ya no estás pendiente. Y eso genera un vacío que ella no sabe manejar. Comienza a pensar en ti, no con nostalgia. Al menos no al principio. Empieza por curiosidad. Por duda. Pero con los días, se convierte en una sensación más profunda. Porque nota que tu atención, esa que era suya, ahora está en otro lugar. Y no puede ver hacia dónde se fue, porque ya no estás intentando que lo vea. Ese es el poder real. No mostrarle lo que perdió, sino construirlo en silencio, y dejar que lo descubra sola. No para que vuelva, sino para que entienda que nunca fue tu ausencia lo que dolía. Era tu entrega lo que valía. Capítulo 3. Cuando no reaccionas, ganas respeto. Hay algo que desconcierta a cualquiera que estaba acostumbrado a que respondieras.
Tu silencio, tu calma, tu falta de reacción. Porque cuando ya no te afecta lo que antes te dolía, no solo cambias tú, cambia todo. Ya no eres el hombre que se desespera por un mensaje sin respuesta. Ya no eres el que pregunta qué hizo mal, el que analiza cada palabra, cada gesto. Ya no eres el que intenta arreglar lo que no rompió. Y eso, aunque no digas nada, se siente y se respeta. Al principio no lo entiende. Cree que estás fingiendo, que estás actuando para provocar algo en ella. Pero pasan los días y no hay cambio. No hay indirectas. No hay reclamos. No hay drama. Solo hay una presencia tranquila. Un hombre que no desapareció del mundo, pero que sí desapareció de su mundo. Y eso confunde. Porque no hay nada más intimidante para alguien que estaba acostumbrado a controlar tus emociones que ver que ahora ya no puede tocarte. Tú antes reaccionabas. Cada palabra suya podía desatar en ti una cadena de pensamientos, de emociones, de acciones. Un mensaje frío te dejaba inquieto todo el día. Una historia suya podía arruinarte el humor. Una conversación tensa te quitaba el sueño. Pero ahora, no. Ahora todo eso llega, pero no entra. Lo ves, lo notas, pero no lo tomas. Porque ya no necesitas entenderlo. Porque entendiste algo más grande. Que reaccionar no te hacía fuerte. Te hacía predecible. Cuando dejas de reaccionar, dejas de ser manipulable. Cuando ya no caes en provocaciones, ni en juegos, ni en vacíos emocionales. Algo cambia en cómo te perciben. Ya no eres el que corre detrás, ni el que ruega, ni el que pregunta si todo está bien. Eres el que observa, el que actúa solo si lo decide, el que no responde desde la emoción sino desde la claridad. Y eso se respeta, porque la calma verdadera es rara, y lo que es raro impone. Tu falta de reacción no es indiferencia, es dominio, es fortaleza emocional, es autocontrol. Es la muestra de que ya no estás tratando de convencer a nadie de tu valor. Ya no necesitas defenderte, explicarte, demostrar lo que sentías. Ahora entiendes que quien no lo vio cuando lo tenías delante, no lo va a entender cuando se lo grites. La mayoría espera que explotes, que reclames, que discutas, que hagas algo para cerrar el ciclo. Pero tú ya no juegas esos juegos, porque ya no estás buscando cerrar nada. Estás demasiado enfocado en abrir nuevos caminos. Has reemplazado la necesidad de tener la última palabra por la paz de no necesitar decir nada. Y eso es poder real. Tu silencio ahora pesa más que tus palabras antes, porque viene de un lugar distinto. No es pasividad, es sabiduría. Es saber que no todas las respuestas merecen respuesta, que no todo lo que se dice merece tu atención, que no todo lo que se pierde merece recuperarse. Has filtrado tu energía, has seleccionado tus batallas, has elegido tu dignidad por encima de tu ego. Y eso, para muchos, es incomprensible. Pero para ti ya es natural. Ella lo siente. Y aunque no lo diga, lo respeta. Porque el hombre que no reacciona es el hombre que no se puede controlar. Y el que no se puede controlar, no se puede predecir. Y el que no se puede predecir es peligroso. Porque ahora tú decides. Tú eliges cuándo hablar, cuándo alejarte, cuándo cerrar. Y no lo haces desde el capricho. Lo haces desde la conciencia. Marco Aurelio decía: la mejor respuesta a la ira es el silencio. Y tú respondes así, con ausencia, con compostura, con foco. Porque entendiste que cada reacción tuya era una entrega de poder. Que cada vez que respondías desde la emoción te convertías en esclavo de sus actos. Ahora eres libre. Porque tu estado interno ya no depende de lo externo. Porque ya no permites que te gobierne lo que no puedes controlar. Ella puede provocarte. Puede intentar tocar algo dentro de ti. Pero tú ya no estás ahí. Estás en otro plano. Uno donde tu energía no se regala. Uno donde tu paz no está en juego. Uno donde tú eres tu prioridad. Y esa postura, incluso si no lo reconoce, la respeta. Porque el respeto no se exige, se transmite, se proyecta. Y tú lo estás proyectando, sin decirlo, sin pedirlo. Solo con tu presencia, con tu dirección, con tu firmeza. Ya no eres el hombre que suplica, eres el que se mantiene. Y esa es la diferencia entre un hombre común y un hombre estoico. El primero explota, el segundo trasciende. Capítulo 4. El hombre que se va primero gana. Siempre te dijeron que el que se queda más tiempo gana. Que el que resiste, el que espera, el que lucha hasta el final, es el que demuestra amor. Pero nadie te dijo que a veces quien se queda se pierde. Nadie te enseñó que hay situaciones donde el verdadero ganador no es el que insiste, sino el que se va primero. No por orgullo, no por debilidad, por conciencia. Porque entendió que quedarse significa traicionarse. Porque vio que seguir intentando solo prolonga el desgaste. Porque supo reconocer que el precio de quedarse era demasiado alto. Su paz, irse primero no es un acto de cobardía. Es una declaración silenciosa de amor propio.
Es saber cuándo soltar. Es aceptar que no importa cuánto la quieras. Si ella no está dispuesta a construir contigo, no hay nada que hacer. Es dejar de empujar una puerta que solo tú estás sosteniendo. Es dejar de hablar con alguien que solo te escucha cuando le conviene. Es mirar la realidad sin adornos, sin ilusiones, sin excusas, y tener el valor de decir, hasta aquí. Cuando tú te vas primero, rompes el ciclo. El ciclo del que suplica, del que espera, del que idealiza. Cambias el patrón. Ya no eres el que aguanta. Ya no eres el que pregunta. Ya no eres el que se queda a ver si cambia. Eres el que elige su dignidad por encima de su deseo. Eres el que se levanta de la mesa cuando se da cuenta de que ya no hay alimento emocional. Y eso no se olvida. Porque el hombre que se va primero deja una marca distinta. No se fue por una pelea. No se fue por venganza. Se fue porque entendió que el juego estaba perdido desde que era el único que quería ganarlo. Y aunque ella no lo diga, lo siente. Porque estaba acostumbrada a que tú fueras el que volvía. El que iniciaba la conversación. El que pedía explicaciones. Pero esta vez fuiste tú quien dio la media vuelta. Y no para que ella reaccione, sino porque ya no tenías nada más que entregar. Ese tipo de decisión no viene del enojo. Viene de la lucidez. Es cuando el corazón ya no tiene argumentos para quedarse. Es cuando entiendes que no puedes construir algo real donde solo hay migajas. Y que seguir ahí no es amor. Es adicción. Es miedo. Es apego. Y tú decidiste soltar. Y al soltar, ganaste algo que ella no te podía dar. Claridad. El hombre que se va primero también siente. También se rompe por dentro, pero canaliza el dolor. Lo convierte en fuego, en impulso, en crecimiento. No se detiene a buscar culpables. No espera disculpas. No necesita cierre, porque sabe que no hay cierre más grande que irse con el alma intacta. Que la verdadera paz no viene cuando ella entiende lo que perdió, sino cuando tú entiendes lo que mereces. Marco Aurelio lo explicó con sabiduría. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Tú hiciste de esa decepción un nuevo punto de partida. Y eso es lo que muchos no entienden. Que irse no es abandonar. Es avanzar. Es decirle al mundo, mi valor no está en quedarme donde no soy apreciado. Está en saber irme cuando ya no soy bienvenido. Ella puede volver después. Puede buscarte. Puede arrepentirse. Pero ya no encontrará al mismo hombre. Porque tú no te fuiste esperando que ella lo note. Te fuiste porque lo notaste tú. Porque te miraste y dijiste, esto no es lo que quiero. Esto no es lo que necesito. Esto no es lo que merezco. Y ese tipo de decisión te transforma. Ahora caminas distinto. Hablas distinto. Miras distinto. Porque el que se va primero se encuentra antes. Porque ya no vives esperando que alguien reconozca tu valor. Ahora eres tú quien lo reconoce. Y cuando tú te eliges, todo cambia. Ya no eres el que suplica amor. Eres el que lo emana. Y si alguien no puede recibirlo, simplemente no está en tu frecuencia. Irte primero no te hace perder. Te hace libre. Y la libertad es más valiosa que cualquier atención a medias. Más valiosa que cualquier validación que depende del estado emocional de alguien más. La libertad de no depender, de no insistir, de no quedarte cuando ya no hay nada que sostener. Esa libertad es tuya ahora. El respeto que ella siente por ti no viene de tus palabras. Viene de tu decisión, de tu silencio, de tu compostura, de tu firmeza. Porque el hombre que se va primero no lo hace con resentimiento. Lo hace con fuerza. Y esa fuerza se queda en el aire, se siente, se recuerda y sobre todo, se respeta. Capítulo 5. La calma atrae. La reacción te entierra. En un mundo donde todos reaccionan, el que permanece en calma se convierte en un misterio. Y lo misterioso, cuando es real, no solo atrae, impone. No hay nada más poderoso que un hombre que no se altera, que no responde con impulsos, que no necesita defenderse, gritar, demostrar. Un hombre que respira cuando otros explotan, que guarda silencio cuando otros exigen explicaciones. Ese hombre no se hace el fuerte. Ese hombre es fuerte, porque su centro no se mueve con lo que pasa afuera. Y esa estabilidad, esa presencia contenida, no puede fingirse, solo se entrena. Cuando tú reaccionas, entregas el control. Cedes tu energía al estímulo que te descoloca. Te conviertes en esclavo de tus emociones, en juguete de la situación. Dices lo que no quieres decir. Haces lo que no deberías hacer. Persigues cuando deberías retirarte. Imploras cuando deberías observar. Cada reacción es una confesión. Me afecta, me importa, me duele. No tengo el control. Y ese mensaje, aunque no lo digas en voz alta, se percibe. Una mujer lo siente. Sabe cuándo te tiene atrapado. Sabe cuándo tus emociones están en sus manos. Y sabe cuándo puede jugar con eso sin perderte. Pero el día que decides no reaccionar, algo cambia.
no afuera, dentro de ti. El silencio se vuelve una estrategia, pero también una declaración. No como castigo, sino como filtro. Ya no estás dispuesto a discutir por lo mismo, ya no estás disponible para explicar lo obvio. Ya no necesitas convencer de tu valor, y no es porque no sientas. Es porque ya aprendiste que cada vez que te desbordas, te desarmas. Y tú ya no estás para desarmarte por alguien más. La calma no es frialdad, es fuego contenido. Es saber que podrías responder, pero eliges no hacerlo. Porque entiendes que no todo merece tu reacción, que no todo requiere tu energía, que no todo es tan importante como para sacarte de tu paz. Tú antes reaccionabas, un mensaje sin respuesta te dejaba inquieto, un comentario frío te llenaba de dudas, una publicación con segundas intenciones te robaba la calma. Pero ya no. Ahora ves y eliges. Escuchas y filtras. Sientes y respiras. Porque aprendiste a sostenerte incluso en el desorden. Eso la descoloca. Porque ella estaba acostumbrada a tu reacción, a tu necesidad de resolver, de explicarte, de tener la última palabra. Pero ahora no hay palabra. No hay impulso. No hay descontrol. Solo hay presencia firme. Tú ya no estás para demostrar nada. Estás para mantener tu centro. Para decidir si vale la pena hablar. Para discernir si lo que ocurre afuera merece entrar. Y la mayoría de las veces, no merece. La calma atrae porque es rara. Porque nadie espera que reacciones con serenidad cuando todo invita a perder el control. Y cuando tú lo haces, te conviertes en alguien diferente. En alguien que no se arrastra, no se justifica, no se desmorona. Te vuelves imperturbable. Y eso tiene un poder magnético. Porque un hombre que domina sus emociones se vuelve indescifrable, y lo indescifrable es valioso. Marco Aurelio lo escribió con sabiduría. Si te duele por dentro, que no se note por fuera. Y tú lo has entendido. Ya no necesitas demostrar tu dolor. Ya no quieres exponerte buscando alivio en quien te lo causó. Has decidido vivir el proceso sin perder la dignidad. Y esa elección lo cambia todo. Ella puede intentar provocarte, puede buscar la reacción que solías tener. Pero tú ya no respondes igual. No porque no sientas, sino porque ahora sabes que reaccionar te expone. Y tú ya no estás dispuesto a exponerte porque no se ha ganado tu vulnerabilidad. Tu nuevo lenguaje es la compostura. Tu nueva forma de hablar es el silencio. Porque entendiste que a veces el mensaje más fuerte es no decir nada, y no lo haces para manipular. Lo haces para proteger tu energía. Porque la reacción es un lujo que ya no estás dispuesto a pagar con tu paz. Estás enfocado en otra cosa. En ti. En tus hábitos. En tus metas. En tu proceso, y cualquier cosa que te saque de ahí, no es una prioridad. Es una amenaza. Y tú aprendiste a identificar las amenazas que vienen disfrazadas de conversaciones pendientes. Cuando no reaccionas, no te entierran. Te elevas. Porque eliges desde la conciencia. Porque actúas desde la claridad. Porque decides desde el respeto propio. Y eso se nota. Y se respeta. Capítulo 6. El control no es tenerla, es ya no necesitarla. Durante mucho tiempo creíste que tenerla era tener el control, que si estaba contigo, entonces ganabas, que si respondía, si volvía, si te elegía, entonces habías logrado lo que querías. Te formaron para pensar que el dominio emocional está en obtener atención, en recuperar a quien se fue, en convencer a quien duda. Pero no, el verdadero control no está en tenerla, está en no necesitarla, en saber que puedes seguir adelante con o sin su presencia, en mirar hacia atrás y no sentir vacío, ni deseo, ni rabia, sino paz. Porque cuando dejas de necesitar, todo cambia. Tus palabras ya no son súplicas, son elecciones. Tus gestos ya no son intentos de recuperar, son expresiones de libertad. Tu energía ya no gira en torno a su reacción, gira en torno a tu propósito. Y ese cambio no se puede fingir. Se nota, se transmite, se respira. Porque el hombre que no necesita, no se arrodilla, no presiona, no explica, no busca validar su valor en ojos ajenos. Ese hombre es raro. Y por eso, es tan respetado. Al principio, pensabas que podías convencerla, que si eras más atento, más paciente, más amoroso lo entendería. Y te vaciaste en ese intento. Fuiste el que propuso, el que sostuvo, el que esperó. Hasta que un día entendiste lo más simple y lo más difícil. El amor que se fuerza, se contamina. El vínculo que se suplica, se rompe. El afecto que se negocia se pierde. Y ahí soltaste. No porque no te importara, sino porque ya no estabas dispuesto a seguir peleando por alguien que no peleaba por ti. Ese día comenzó tu verdadero control. No el que grita, el que se retira. No el que exige, el que ya no necesita. Porque aprendiste a llenar tus propios vacíos, a dejar de buscar salvación en una mirada, a dejar de medir tu valor por cuánto te elige otra persona. Y cuando lo hiciste,
Algo dentro de ti despertó. Ya no la ves como antes. Ya no hay idealización. Ya no hay apego. Solo hay comprensión. Ella fue parte del camino, pero ya no es el destino. Y eso se nota. Porque el desapego real no se anuncia. Se encarna. No necesitas decirle que ya no la necesitas. Ella lo siente. En tu mirada firme. En tu silencio sereno. En tu falta de ansiedad. En tu nueva dirección. Ella nota que ya no gira el mundo en torno a sus decisiones. Que ya no estás pendiente. Que ya no reaccionas. Y lo que más desconcierta es que ya no duele. La mayoría cree que el control es tener la última palabra, estar en su mente, ser su única opción. Pero ese es un juego infantil. El verdadero dominio es emocional. Y el que domina sus emociones, domina su mundo. Porque ya no necesita ser aprobado. Ya no busca atención. Ya no se define por lo que recibe. Se define por lo que sostiene cuando no recibe nada. Tú ahora te sostienes. Con tu rutina. Con tu enfoque. Con tu nueva forma de pensar. Has construido una estructura que ya no depende de su presencia. Y eso la cambia a ella también. Porque esperaba al mismo de antes, al que insistía, al que se desbordaba, al que ofrecía todo sin filtro. Pero ese ya no está. Está el que se reconstruyó en silencio. El que transformó la ausencia en dirección. El que convirtió el dolor en propósito. Séneca lo decía claro. No es libre el que pide lo que desea. Es libre el que no necesita lo que no tiene. Tú ya no deseas que vuelva. Deseas seguir avanzando. Y si vuelve, no es un premio. Es una posibilidad. Y si no vuelve, no es una pérdida. Es confirmación. Porque tú ya no luchas por encajar en la vida de nadie. Tú construyes una vida tan firme que quien no encaja, se cae sola. El control no es tenerla. Es haberla tenido, haberla soltado y seguir con la cabeza en alto. Es mirar lo que fue sin rencor. Es recordar sin revivir. Es agradecer lo aprendido y seguir creciendo. Porque ahora entiendes que tu valor no aumenta cuando alguien se queda. Tu valor se muestra cuando alguien se va y tú no te derrumbas. Ese eres tú ahora, el que camina sin miedo, el que ya no espera respuestas, el que ya no se aferra, el que entendió que su paz no se negocia, el que ya no persigue, porque no necesita correr detrás de lo que no lo sostiene. Y esa energía, esa presencia, es lo que ella va a recordar. No tus mensajes, no tus detalles, no tus promesas. Va a recordar el momento en que dejaste de necesitarla y empezaste a necesitarte a ti. Capítulo 6. El control no es tenerla, es ya no necesitarla. Durante mucho tiempo creíste que tenerla era tener el control, que si estaba contigo, entonces ganabas, que si respondía, si volvía, si te elegía, entonces habías logrado lo que querías. Te formaron para pensar que el dominio emocional está en obtener atención, en recuperar a quien se fue, en convencer a quien duda. Pero no. El verdadero control no está en tenerla, está en no necesitarla, en saber que puedes seguir adelante con o sin su presencia, en mirar hacia atrás y no sentir vacío, ni deseo, ni rabia, sino paz. Porque cuando dejas de necesitar, todo cambia. Tus palabras ya no son súplicas, son elecciones. Tus gestos ya no son intentos de recuperar, son expresiones de libertad. Tu energía ya no gira en torno a su reacción, gira en torno a tu propósito. Y ese cambio no se puede fingir. Se nota, se transmite, se respira, porque el hombre que no necesita, no se arrodilla, no presiona, no explica, no busca validar su valor en ojos ajenos. Ese hombre es raro, y por eso es tan respetado. Al principio, pensabas que podías convencerla, que si eras más atento, más paciente, más amoroso lo entendería, y te vaciaste en ese intento. Fuiste el que propuso, el que sostuvo, el que esperó, hasta que un día entendiste lo más simple y lo más difícil. El amor que se fuerza, se contamina. El vínculo que se suplica, se rompe. El afecto que se negocia se pierde. Y ahí soltaste. No porque no te importara, sino porque ya no estabas dispuesto a seguir peleando por alguien que no peleaba por ti. Ese día comenzó tu verdadero control. No el que grita, el que se retira. No el que exige, el que ya no necesita. Porque aprendiste a llenar tus propios vacíos, a dejar de buscar salvación en una mirada, a dejar de medir tu valor por cuánto te elige otra persona. Y cuando lo hiciste, algo dentro de ti despertó. Ya no la ves como antes. Ya no hay idealización. Ya no hay apego. Solo hay comprensión. Ella fue parte del camino, pero ya no es el destino. Y eso se nota. Porque el desapego real no se anuncia. Se encarna. No necesitas decirle que ya no la necesitas. Ella lo siente. En tu mirada firme. En tu silencio sereno. En tu falta de ansiedad. En tu nueva dirección. Ella nota que ya no gira el mundo en torno a sus decisiones.
que ya no estás pendiente, que ya no reaccionas. Y lo que más desconcierta es que ya no duele. La mayoría cree que el control es tener la última palabra, estar en su mente, ser su única opción. Pero ese es un juego infantil. El verdadero dominio es emocional. Y el que domina sus emociones, domina su mundo. Porque ya no necesita ser aprobado, ya no busca atención, ya no se define por lo que recibe, se define por lo que sostiene cuando no recibe nada. Tú ahora te sostienes, con tu rutina, con tu enfoque, con tu nueva forma de pensar. Has construido una estructura que ya no depende de su presencia. Y eso la cambia a ella también. Porque esperaba al mismo de antes, al que insistía, al que se desbordaba, al que ofrecía todo sin filtro. Pero ese ya no está. Está el que se reconstruyó en silencio. El que transformó la ausencia en dirección. El que convirtió el dolor en propósito. Séneca lo decía claro. No es libre el que pide lo que desea. Es libre el que no necesita lo que no tiene. Tú ya no deseas que vuelva. Deseas seguir avanzando. Y si vuelve, no es un premio. Es una posibilidad. Y si no vuelve, no es una pérdida. Es confirmación. Porque tú ya no luchas por encajar en la vida de nadie. Tú construyes una vida tan firme que quien no encaja, se cae sola. El control no es tenerla. Es haberla tenido, haberla soltado y seguir con la cabeza en alto. Es mirar lo que fue sin rencor. Es recordar sin revivir. Es agradecer lo aprendido y seguir creciendo. Porque ahora entiendes que tu valor no aumenta cuando alguien se queda. Tu valor se muestra cuando alguien se va y tú no te derrumbas. Ese eres tú ahora, el que camina sin miedo, el que ya no espera respuestas, el que ya no se aferra, el que entendió que su paz no se negocia, el que ya no persigue, porque no necesita correr detrás de lo que no lo sostiene. Y esa energía, esa presencia, es lo que ella va a recordar. No tus mensajes, no tus detalles, no tus promesas. Va a recordar el momento en que dejaste de necesitarla y empezaste a necesitarte a ti.